Ya estamos en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Felices fiestas, felices fiestas. Nosotros estamos aquí sumados a la Liga 28 a través de Búnker también, nuestro canal digital, escuchando, analizando, tratando de decodificar un mensaje que era esperable, predecible, ¿no? Un discurso cargado de promesas, de números, de estadísticas, con la frialdad con la que se ha manejado durante todo este tiempo una cuestionadísima presidenta de la República, Dina Boluarte. No hay mea culpa, no hay perdón, no hay disculpas a una población que se siente absolutamente desconectada con el gobierno de turno, con la clase política en general. No hay empatía. Para mí personalmente es un mensaje que parte de la indolencia absoluta, total, de la falta de sensibilidad, de entendimiento, de aquello que está mucho más allá o que de pronto es más profundo que todo lo que tiene que ver con la estadística, con lo que dice, nos narra la realidad, la coyuntura en la que nos encontramos todos inmersos desde hace tanto rato. Estoy muy contenta de estar aquí por primera vez con Búnker en la Liga 28 y contentísima también de poder conversar en el transcurso de los próximos minutos con Paula Tábara, politóloga, analista, y con Alberto Quintanilla, ex congresista. Ambos me van a acompañar en este rato para poder conversar, para poder discutir, para poder compartir ideas sobre lo que venimos escuchando. Estamos hablando de un discurso de 79 hojas, está más o menos al 75% la presidenta de la República en su mensaje a la nación. Hay que destacar algunos puntos que creo que son sumamente importantes, ¿no? La presidenta Dina Boluarte arranca su mensaje a la nación diciendo que van a seguir luchando contra el racismo, contra el machismo, contra la violencia. Una persona que mantiene en el gabinete a un ministro de Educación, Morgan Quero, quien hace poco se atrevió a justificar la violencia sexual denunciada en la provincia de Condorcanqui, niñas, adolescentes, violentadas, abusadas sexualmente por sus maestros, profesores, a los que él minimizó cobardemente, y hay que decir las cosas por su nombre, argumentando que de pronto no todo era violencia sexual, que había que entender que en la zona también esto sucedía por prácticas culturales. Este ministro impresentable se mantiene en el gabinete, en la cartera de Educación, y quien suscribió aquellas palabras nefastas y lo defendió a capa y espada públicamente, incluso Ángela Hernández, la ministra de la Mujer, también se mantienen y van a seguir en el gabinete. Lo mismo con Juan José Santibáñez, un ministro del Interior altamente cuestionado por amenazar, por amedrentar periodistas, porque además ha sido defensor de esos zampones, de esos delincuentes a los que dice que él va a capturar, que él va a lograr desaparecer de una sociedad tan violenta, donde la criminalidad se ha apoderado prácticamente de todo. Increíble ver en el Congreso de la República a Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta de la República, cuestionado, investigado. Alucinante lo que no pasa por el discurso en sí, pero forma parte de una comunicación no verbal que a veces dice más que las palabras, ¿no? Dina Boluarte entrando al Congreso de la República con como suele hacerlo, con las muñecas descubiertas y no luciendo un Rolex, esos que tanto le gustaban, de su Waiki, su amigo Wilfredo Escorima, sino más bien un Apple Watch. Así que esto es lo que estamos viviendo, esta es la manera como la presidenta de la República y este gobierno festeja al país, celebra al Perú en su aniversario, y esto es lo que a continuación pasamos a descifrar, a tratar de decodificar desde el entendimiento que quienes hablamos de política y nos dedicamos a esto, periodistas, analistas, podemos dar cuenta, no esperando, por supuesto, que la gente piense igual que nosotros o esté totalmente de acuerdo con nuestras posturas, pero sí logrando descifrar y aterrizar en mensajes o en propuestas de pronto con la que estoy segura que muchos se van a sentir identificados. Las redes sociales sirven mucho, son muy poderosas últimamente para ir midiendo la temperatura, ¿no? Para que podamos
tener un termómetro bastante claro con respecto a el eco de ese tipo de mensajes, de este tipo de palabras, de este tipo de discursos y cómo la gente los percibe y la conclusión a la que van llegando las personas. Ya estamos en vivo, me dicen aquí en el chat, estoy esperando el ingreso de Paula, de Alberto Quintanilla, para hacer de esto no un monólogo, sino una conversación abierta. Ya la estoy viendo a Paula, la saludo, por supuesto. Bienvenida a la Liga 28, lo mismo Alberto Quintanilla, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, ¿no? Una tarde donde muchos están comiendo en familia, donde muchos han aprovechado estos días para poder salir, ¿no? De sus casas a pasear, a entretenerse un rato, cosa que quienes analizamos, quienes hacemos periodismo, no preferimos, digamos, no hacer porque creemos que lo que corresponde es hablar de aquello que trasciende en un país tan golpeado, en un país tan dividido, en un país tan polarizado, que pareciera que la única que no lo ve así es la presidenta de la República, porque en este discurso más bien no hace más que homenajear a un Congreso repudiado por la sociedad con tan solo 4% de aprobación y que aplaude sin parar. Son 130 focas, ¿no? Que no dejan de levantar a una presidenta alicaída, a una presidenta sin aprobación, sin capacidad durante este tiempo de gestión de lograr cierta empatía, cierta comunicación fluida con la población. Y para llegar a eso tienes que empezar reconociendo que tienes que tener apertura con la prensa, con los medios de comunicación. Este discurso todavía no termina, nosotros ya lo hemos leído todo porque se nos hace llegar con cierta anticipación, pero no va a hablar de los periodistas, no se va a comprometer a tener un diálogo abierto, sincero, honesto, porque quien parte de la mentira, quien tiene la falta de transparencia como bandera, obviamente no puede prometer lo que no está en capacidad de dar. Paula, Alberto, gracias. Me encantaría escucharlos y saber sus opiniones con respecto a lo que venimos escuchando, lo que viene diciendo la Presidenta de la República. Feliz 28 para ustedes. Gracias, Juliana. Buenas tardes. Un gusto compartir el espacio con Alberto. Creo que quienes seguimos además la política, digamos, esperábamos poco de este discurso. Esperábamos poco en el sentido de cambios o esta, como tú bien decías, posibilidad de que hubiese algún mea culpa, alguna disculpa, algún cambio algún anuncio que está escuchando a la ciudadanía. Esperábamos poco y nos dieron 79 páginas de nada. No digamos, llevamos a estas alturas algo más de 2 horas de discurso de la presidenta y en realidad hay una muestra nuevamente del estar, ya ni siquiera diría de espaldas a la ciudadanía, una especie de realidad paralela, ¿no? Una especie de realidad paralela en la que, número uno, ella se desmarca de cualquier problema con el que haya asumido para cuando el momento en el que asumió el gobierno, diciendo que eso fue un gobierno anterior. Un gobierno del que ella era vicepresidenta, pero además del que fue ministra hasta 2 semanas antes, ¿no? Es decir, alguna parte de responsabilidad en ese no saber gestionar la economía, en esa crisis de gobernabilidad, en ese momento convulso, tenía. Y creo que además sabemos bien o compartimos muchos quienes vemos, la ha agravado en este tiempo. No puede seguir planteando esta narrativa en la cual ella no es responsable de nada de lo que ocurre ahora, ¿no? De los problemas con los que pudo encontrar el país, porque ella es parte. Es la continuación de eso y el empeoramiento. Pero ojo, creo que sí hay un matiz importante a tener en cuenta allí. Cuando dice el gobierno anterior, termina de romper con aquellos que pretenden decir que esta es responsabilidad de un gobierno de izquierda. Porque creo que muestra con claridad entonces quiénes son sus aliados, de quiénes se distancia, esos aplausos que, como bien decías, de constante, de la presencia del Congreso, que hay que decir que el Congreso está como a la mitad, están básicamente sus aliados, con lo cual se puede saber quiénes les aplauden y por tanto a quiénes conviene el gobierno que hay hoy en día.
y más allá de ese inicial momento como de honestidad política, ¿no? Llevamos 2 horas De autobombo. cursos, autobombo, promesas. Ha tomado, quienes hemos podido ver el texto, ¿no? Una página para hacer el balance del año pasado y 78 para hacer promesas. ¿Cómo cumples? ¿Qué posibilidad hay de que si solo has cumplido tan poquito? De acuerdo. Además, ella había advertido a través de Gustavo Adriancela, el presidente del Consejo de Ministros, que lo que iba a ser el 28 de julio era una rendición de cuentas. Eso no ha habido. Es efectivamente un monólogo de promesas que no sabemos obviamente si va a cumplir. Lo más seguro es que no, porque ella está partiendo de un país estable económicamente, un país donde sí hay delincuencia, pero todo está trabajado, todo está preparado, listo para combatir a través de diferentes programas como Amanecer Seguro y otros más que va a poner en ejecución con los penales, que van a ser espacios con mejor infraestructura, en la escuela, más internet por aquí. O sea, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Habla de la confianza que el Perú ha generado de cara al inversionista extranjero, un país que no reconoce siquiera los fallos, las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo no sé qué... de la OCDE, a la que parece de la OCDE, así es. Y hay 2 puntos que me encantaría que Alberto ahora también pudiese analizar, ¿no? Lo primero que menciona Paula, qué importante, cómo marca distancia de un gobierno, no solamente del que ella formó parte activamente como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, sino que fue vicepresidenta, es decir, ella entró creyendo en el mismo ideario que Pedro Castillo y siguiendo los lineamientos políticos de una alternativa de izquierda. En todo lo que vimos durante el gobierno de Castillo, antes del golpe fallido, ella en ningún momento alzó la voz de protesta o marcó distancia. El gobierno que ahora nosotros estamos construyendo, sin entender que ella llega a Palacio porque constitucionalmente era lo que tenía que suceder. El señor sale por un golpe y entra él o la vicepresidenta. En este caso, ella era la única y está por eso, no porque la gente la haya elegido a ella puntualmente para que se convirtiera y pasara la historia como la primera mujer en llegar a la casa de Pizarro. ¿Cómo ves esto? ¿Qué traducción tienes tú al respecto, Alberto? Gracias, buenas tardes. En primer lugar, un feliz fiestas patrias a todo el país y esperamos de que el futuro sea mejor para todos. Gracias, Juliana, gracias, Paola. Yo tengo la impresión de que este es un discurso de fuga de la realidad. Para escaparse de la realidad se busca esconder tras una serie de cifras. Es más o menos decir que el informe de un director de un hospital va a decir simplemente este año atendimos a tantos pacientes y tantas estadísticas en enfermedades, cosa que ocurre absolutamente normalmente. Y no se ha referido a temas cruciales del país. Cuando digo que es una escapada a la realidad y refugiarse en algunas cifras, por ejemplo, no ha dicho nada en relación a los problemas cruciales del Perú. El Perú vive una situación crítica, dio una fuerte polarización, lo vimos el año pasado con las movilizaciones del sur y de Puno en particular, región donde provengo y vivo ahí, trabajo ahí, que quería que sea visibilizada, que se le reconozca como en su existencia, se le planteen soluciones, y lo único que recibió fue el asesinato de 59 ciudadanos y un total de 60 muertos con los colaterales. Hay informes de varios organismos internacionales que señalan que hay una responsabilidad de este gobierno, las Fuerzas Armadas y policiales, y sobre eso no ha dicho ni media palabra. Ni media palabra. Un modelo, 79 páginas, ya van más de 3 horas en su lectura y alocución que hace la presidenta, y no mencionó en absoluto la necesidad de reconocer o explicarnos el porqué de las movilizaciones del sur, el por qué se respondió con tal violencia y brutalidad, y qué se va a hacer para investigar y sancionar a los probables culpables o responsables. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo también que tiene una alta dosis de irrealidad porque toca temas, por ejemplo, como la masificación del uso del gas en el Perú. Y ha habido una propuesta hace buenos años de construir un gasoducto hacia el sur. No menciona en absoluto ese tema.
Cuando habla y se refiere, digamos, a las universidades, dice que se han creado en los últimos tiempos, en el último par de años, 13 universidades en el país y menciona 2 de Puno, la de Yunguyo y la de Carabaya, pero no nos dice nada respecto a cómo va a ser la labor de la SUNEDO o si va a apoyarla o no en ese afán de recuperar la calidad de enseñanza universitaria en el Perú. Ciertamente es un mensaje, ciertamente con alto grado de fuga de la realidad, por no decir de cinismo, ¿no? Yo creo que no queríamos escuchar este mensaje, no esperábamos realmente escuchar el mensaje, si bien preveíamos que podía ser una recatafila de datos e informaciones absolutamente numéricas, no pensábamos tanto irrealismo y tanta fuga de la realidad, tanto cinismo en el mismo, ¿no? Es increíble cuando habla acerca del Congreso de la República, que es un poco lo que mencionaba yo al inicio de este bloque donde estamos los tres participando, donde ella, en su afán de congraciarse abiertamente, públicamente con un Congreso de la República, que es finalmente el que le permite mantenerse todavía vigente, ¿no?, hasta el 2026, dice, han sido instituciones democráticas como este Congreso las que se pusieron de pie y preservaron el orden constitucional cuando fue atacado por golpistas. Eso creo que es algo que no podemos pasar por agua tibia porque estamos hablando casualmente de un parlamento que actúa de facto como una asamblea constituyente, ¿no? Hay una asamblea constituyente, efectivamente, de facto, que ha hecho una serie de reformas constitucionales, ha pisoteado el Estado de Derecho una y otra vez, ha descuartizado la Carta Magna y no entiende absolutamente de la importancia de mantener los lineamientos de un Estado de Derecho. Y a ese Parlamento, que obviamente ha caído a un 4% miserable de aprobación, porque la gente, por más de que no entienda de asuntos constitucionales, de artículos, de incisos, sabe que todos estos recortes, esta manipulación a la pieza principal de una democracia, que es la Constitución, en nuestro caso, política del Perú, ha sido manipulada a tal nivel, sabes perfectamente que están atentando contra los derechos primordiales de los seres humanos. Y ella agradece y le llama al Congreso de la República una institución democrática. O sea, eso es un insulto para todos. Y encima le está dando, me parece, no sé qué opinas tú, Paula, al respecto, le está dando más poder al Congreso con estas palabras del que ya tiene. Creo que lo que hace es, como bien dices, avalar que son ellos quienes la mantienen viva, que vivimos en una especie de parlamentarismo a la fuerza, pero además dar una cachetada a la ciudadanía, ¿no? Y a la... Así es. A mí me gusta una frase de Guillermo O'Donnell en la que se plantea que la democracia seguramente no es exactamente lo mismo para cada uno de nosotros, pero no puede ser un Babel conceptual. Así es. ¿No? Así es. Y entonces no podemos decir que este Congreso es democrático, ya no solamente porque, como bien dices, ha actuado como una asamblea constituyente, de facto una asamblea constituyente que además se negó a poner siquiera en discusión, entonces, bueno, pero ellos están muy de acuerdo con llevarla a cabo de facto, sino porque es un Congreso que ha intentado tomar la Junta Nacional de Justicia, obligar a que se mantenga con vida, todo esto además para mantener con vida a una fiscal como era Benavides, que favorecía a determinados parlamentarios, que intenta controlar las instituciones electorales, hay una reforma pendiente que podría hacer que tanto OMPE como RENIEC sean elegidos por el Congreso de la República, ¿no es cierto?, los directivos de esas dos entidades. Entonces, ¿de qué Congreso democrático se puede estar hablando? La presidenta los fortalece, la presidenta, digamos, creo que si algo tiene claro es que con ellos no se puede pelear. Que la calle puede incendiársele, en determinado momento lo ha hecho, y que tendrá que apagarla a fuego, como lo ha hecho, pero que es del Congreso de quien depende su supervivencia. O al menos de un sector de ese Congreso que se congracia permanentemente con ella y que gobierna con ella. No nos podemos olvidar que por lo menos uno de los partidos presentes en ese Parlamento tiene un ministro, ¿no? Como es APP con el Ministerio de Salud. Sí, así es. Es imposible ya desligar a ambos actores, ¿no? Es una presidenta sin bancada en la teoría, pero que se mantiene
también hay que reconocer que se mantiene por cierta necesidad del legislativo de terminar de hacer los ajustes que quiere hacer, pero me parece, como bien dices, creo que allí hay un babel conceptual y un error al pretender decir que este Congreso no solo no es democrático, es un Congreso que avanza en acciones autoritarias cada vez más. De acuerdo, y Alberto, cuando escuchamos a Paula, ¿no?, hablar acerca del Congreso de la República y de lo que representa el poder más importante hoy en día, ¿no?, de nuestro país, que efectivamente es el flotador, el salvavidas de Dina Boluarte, entonces llevo la fiesta en paz y no solamente no arremeto contra ellos, porque ellos tampoco se meten conmigo, no interpelan a mis ministros, no censuran a mis ministros, me dejan tranquila porque también a ellos les conviene. Claro, hay un punto que no se nos puede escapar y tiene que ver con la elección de la nueva mesa directiva, Eduardo Salguana, este defensor de mineros ilegales, comprobado que es alguien que apuesta por la minería ilegal en Madre de Dios. Es el nuevo presidente del Congreso de la República, alguien de Alianza para el Progreso, el principal aliado del gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo puedes tú salir a hablar acerca de minería ilegal diciendo que vas a combatir estas acciones, estas organizaciones criminales ejecutadas por estas personas que además ejecutan otros delitos como prostitución infantil, trata de personas, tráfico ilegal de armas, teniendo al presidente del Parlamento al costado tuyo? Alguien cuestionadísimo que se ha reunido más de 60 veces con mineros ilegales, él y personal de su despacho. Alberto, si esto no es un insulto, ¿qué es? Mira, yo creo que cuando digo que este es un discurso que tiene una alta dosis de alejamiento de la realidad y de cinismo, es porque la ilusión que anima a la presidenta es quedarse hasta el 28 de julio de 2026, cuando en realidad lo único que le ofrece este Congreso es su permanencia hasta el 28 de julio de 2025. ¿Y por qué un año antes? Porque en el último año, de acuerdo a la Constitución, si es que vacan a la presidencia no puede disolver el Congreso es indisoluble el último año de del periodo de los 5 años. Eso que tiene que estar absolutamente claro en el análisis para ver hasta dónde va esta alianza y este apoyo mutuo para subsistir en un país con un 4 o 5% de popularidad y legitimidad en la población. Eso queda absolutamente claro. Respecto a que si el poder legislativo con la presidencia de Eduardo Salguana va a combatir o no la minería ilegal o va a significar una presencia de alianza de estos sectores, es que tampoco nos ha dicho absolutamente nada la presidenta de cómo va a combatir no solo la corrupción, sino la violencia que se da en torno a la minería ilegal. Yo vengo sosteniendo que hay una solución fácil para resolver el problema de la minería ilegal y la violencia que genera es con que el Estado ponga una oficina del Banco Central de Reserva, de cualquier ministerio que compre el oro donde se produce. En el caso de Puno, comprar el oro en la Rinconada y evitarse que los acopiadores que reúnen el oro y lo llevan desde la Rinconada hasta Juliaca o hasta Puno y de ahí hasta Lima, con gran dosis de violencia, asaltos, robos, eso podría evitarse simplemente dejando el dogmatismo en lo económico y haciendo que el Estado compre. El otro elemento, tampoco ha tocado el problema de la violencia y cómo combatirlo, porque ciertamente para combatir la violencia habría que recurrir a fórmulas que permiten, por ejemplo, a regiones como Puno tener una relativa tranquilidad y no presencia de crimen organizado que venga desde el exterior. Me estoy refiriendo, por ejemplo, felizmente en Puno en la actualidad no hay presencia de bandas que vengan desde el extranjero o crimen organizado que venga desde afuera. Ciertamente, ¿por qué? Porque la población se organiza, se moviliza y la reprime. En cierto modo hay violencia en Juliaca, en Puno, una violencia local, regional, pero si es que vamos por la parte buena de esta reacción de la población, el Estado debería combatir la violencia y la inseguridad buscando la participación de la ciudadanía, rondas urbanas, rondas vecinales, rondas campesinas para combatir la violencia que hay. Que eso es lo que hasta la fecha nos ha permitido cierta perspectiva, menor violencia en la región de Puno que en el resto del país, ¿no?
hay una verborrea, una incontinencia verbal en este discurso de prometer, prometer, ofrecer, 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 que la libra, digamos, de la obligación, ni siquiera la responsabilidad, ¿no? De dar cuenta de lo que ha hecho hasta el día de hoy y sobre todo pedir disculpas, reconocer errores, prometer, ofrecer una apertura a los medios de comunicación para que su gobierno sea transparente, más aún si estamos hablando de una presidenta tan cuestionada, habla de la importancia de las reuniones que ha sostenido en China, cuando nosotros en Búnker hemos denunciado la presencia de personas cercanas a ella que no figuran en el grupo de los representantes de Palacio de Gobierno, tampoco son ministros, no están dentro del bloque de empresarios que obviamente fueron autorizados por Cancillería, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que es el sobrino, la esposa del sobrino, y que estaban allí comiendo con el presidente chino en este buffet, en esta cena de despedida de Dina Boluarte y compañía en su última visita. Habla del comercio, de la Cámara de Comercio Asia-Pacífico. Oye, responde por eso. No habla de Oscorima, no habla de los muertos, que es lo más grave de su gestión. Más de 50 vidas perdidas por las que nadie responde, con certificados médicos, necropsias, testigos, cámaras de seguridad que dan cuenta de que estas personas fueron aniquiladas. Y ella no solamente es presidenta de la República, es la jefa máxima de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional del Perú. Dentro de las principales propuestas, ella además se cuida. Paula, Alberto, yo quiero que ustedes me digan, opinen si esto consideran que ha sido estratégicamente planeado. Tengo mis dudas, porque dentro de la lista que tenemos acá de sus planteamientos, dice, ¿no? Creación de Ministerio de Infraestructura. Quiere 2 ministerios más. ¿Para qué? ¿Para meter más gente? ¿Para robar más? ¿Para que Nicanor Boluarte, el hermano, haga el filtro? Pregunto yo. Dentro de los próximos 30 días, eso lo quiere inmediatamente. Censo Nacional 2025. Coordinación para la realización de consejos de Estado regional y municipal y promover agendas territoriales al 2025. Luego promesas que van hacia el 2030 con proyección al 2025, es decir, cuando ya esté de salida. A corto plazo no está ofreciendo nada porque sabe que económicamente no puede y que institucionalmente somos un país tan quebrado que tampoco se puede avanzar mucho cuando esta figura de la institucionalidad ya está perdida y cuando obviamente la credibilidad de la gestión que representas tampoco genera confianza en la población. Se ha cuidado, sus asesores le han dicho no prometas mucho porque todavía te falta un mensaje a la nación más o 2. ¿Qué opinan ustedes? Paula, te escuchamos. Yo creo que el cuidado más que estar en las promesas, porque creo que las promesas de largo plazo corresponden un poco a esta fuga de la realidad de la que hablaba Alberto, esta realidad paralela, esta cosa de creer que va a llegar al 2026 y que no pasa nada, ¿no? Que ella es una presidenta en toda regla, que creo que nos queda claro ya a estas alturas que la legitimidad de Continuum no la tiene, puede haber tenido la legalidad del ingreso, pero ha perdido la legitimidad de gobierno hace tiempo, con las 50 vidas, como bien decías. Creo que que se trata más de una fuga de esa realidad de creer que es posible plantear algo nuevo. Y yo añadiré algunas cosas a lo que tú has planteado. Creo que cuando hablas del Ministerio de Infraestructura, aunque existe en otros países, que seguramente será el argumento que escucharemos, ¿no? Que este tipo de entidad existe en otros países, en nuestro caso corremos un altísimo riesgo de que se vuelva la eficacia de la corrupción. Porque como bien conocemos, en buena cuenta, son las obras públicas el espacio desde donde los distintos actores llevan a cabo acciones de corrupción, ¿no? Pero además, una cosa de la que sí se ha cuidado, creo, es esta noticia que conocemos de que tanto el MIDIS como el Ministerio de la Mujer serían fusionados, en un contexto en el cual la violencia contra la mujer y la violencia de género es una de las más altas, está en un momento altísimo, estamos en un momento con muchísimos feminicidios, con muchísimos casos de violencia, con muchísima inacción del Estado, y que además para un sector de los aliados de la presidenta, este es un tema goloso, digamos, que llevan tiempo buscando su desaparición, su cambio de nombre, etc. Entonces, pareciese que pudiésemos plantearnos una especie de moneda de cambio, ¿no? Desaparezco las políticas, desaparezco el nombre y con ello también consigo mayor respaldo para mis otros cambios de nombre. Falta conocer cuál es ese otro par de ministerios que serían fusionados.
Pero creo que habla mucho de su sensación de que puede gobernar como está ahora mismo, con un conjunto de aliados muy de espaldas a la ciudadanía. Solo quería hacer una última mención a que todos hablaban muy bien de estas 50 víctimas. Ahora mismo están protestando los familiares de las 50 víctimas en Lima. Han venido los comités de familiares. Y la presidenta, digamos, nadie espera que les reciba seguramente, pero no ha tenido una palabra para esas personas, sino que en este momento se habla en algunas redes de derechos humanos de que al menos 2 de los manifestantes de este grupo estarían detenidos. Es decir, ya no es solamente la violación constante del derecho humano, la carencia, la ausencia de justicia, sino la revictimización de estas familias. Entonces no se puede vivir tan alejado de la realidad. Llega un momento en el que este gobierno y estas situaciones tendrán que pasar cuentas en la justicia, en la política, en la historia, para quienes actúan como si adentro del hemiciclo ahora mismo existiese un país de las mil maravillas y por fuera en realidad ciudadanos y ciudadanas le dan 4% de aprobación al gobierno y están manifestándose. La indolencia absoluta, la falta de respeto, la falta de empatía, lo peor, la falta de sensibilidad, ¿no? No solamente no ha hablado y no va a hablar acerca de los muertos, ni una palabra por respeto al dolor de los deudos de estas personas, sino que se atreve, osa la presidenta de la República a decir, esos maestros, refiriéndose puntualmente al caso de la violencia o de la lista de casos de denuncias de abuso sexual en Condorcanqui, esos maestros nunca más volverán a nuestras aulas. Alguien que mantiene al ministro que justificó estos abusos diciendo que podían ser prácticas sexuales, que durante más de 15 días se aferró a esa frase nefasta y no pidió disculpas. Muy tarde ya dijo, bueno, sí, voy a disculparme, y lo mismo la ministra de la Mujer, pero ya esas palabras sentidas supuestamente que llegan de una manera tan extemporánea es como la justicia misma. La justicia que tarda no es justicia. El arrepentimiento, también tan alejado del momento donde tuviste que asumir otra postura, tampoco sirve de nada. Pero ellos le siguen sirviendo a este Congreso y le siguen sirviendo sobre todo a este gobierno. El Congreso de la República pudo haber censurado a Morgan Quero y a Ángela Hernández. De hecho, hubo una primera intención a través de una orden de moción de censura y no se alcanzaron las firmas y luego recularon algunos parlamentarios. Era mejor que se quedaran desde la inamovilidad absoluta a dar un primer paso y luego retroceder. Eso es más doloroso para aquellas madres, para aquellas esposas, para aquellas hermanas, para aquellos hijos que lloran a sus muertos, por Dios. Esto ya es ser prácticamente inhumano. Eso es ser inhumano. No sé qué opinas tú, Alberto, y con esto quiero agradecerle a Paula por haber participado en la Liga 28 hoy, haber estado con nosotros. Ella tiene una niña chiquitita también y se había comprometido a estar. Estuvo, como siempre, ¿no?, siendo coherente con sus palabras y dando un análisis muy puntual, muy objetivo de los hechos. Paula, fiel a tu estilo. Es un placer siempre poder conversar y escucharte, oírte. Un gusto haberte acompañado, Juliana, un gusto poder acompañar también en el espacio con Alberto y nada, unas más que felices fiestas, esperanzadoras fiestas de que podemos estar en un mejor lugar. Gracias, Paula. Un fuerte abrazo. Gracias. Alberto, a ver, nos quedamos aquí hablando nosotros acerca de esto, ¿no? De las palabras que manifiesta en el discurso Dina Boluarte con respecto a los profesores violadores de Condorcanqui. Solamente uno está preso y estamos hablando de más de 525 denuncias en diferentes localidades, por supuesto, de la provincia, ¿no? Nunca más volverán a las aulas. Y regresamos un poco a lo que analizamos hace instantes, ¿no? Ok, prometes que no van a regresar. ¿Cómo vas a hacer si parte casualmente de todos esos expedientes que tienen que ver con las acusaciones de estas niñas y adolescentes se han perdido o se han quemado y la UGEL no tiene recursos suficientes siquiera para poder hacer sus propias indagaciones en paralelo a lo que puede avanzar el Ministerio Público, que con 2 fiscales solamente en toda la localidad es una batalla perdida, ¿no? Desgraciadamente decirlo es triste, pero... ¿Me escuchas, Alberto? Sí, te escuchamos. Mira, Juliana, uno de los puntos importantes de lo que has empezado tú en esta última locución
ha sido el tema de la necesidad de justicia que hay en el país. Necesitamos nosotros que los profesores violadores en Condorcanqui, en toda la zona de selva, sean realmente sancionados y hay una política de rectificación desde el Estado que pase por la reparación también del daño que se ha ocasionado a las víctimas y a las niñas que han sido violadas. Pero también eso tiene que vincularse, por ejemplo, a la necesidad de no ignorar a quienes hoy en estos momentos están en las calles y están siendo reprimidos en el centro de Lima, que han venido desde Puno, Ayacucho, Apurímac a exigir justicia para sus deudos. Han sido 49 asesinatos, según todos los informes de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, de Amnistía Internacional y otras instituciones, todas sostienen uniformemente que ha habido uso excesivo de la violencia y uso innecesario de fuerzas de armas de guerra en contra de la población que no tenía ninguna posibilidad de poner en peligro nada, ningún aeropuerto, ninguna carretera, ni contra la vía de nadie. Eso es ignorar. Y una de las cosas que más duele en el país es ignorar al otro. Cuando uno no contesta el teléfono, cuando uno no contesta y no lo recibe como interlocutor válido, cuando uno le dice tus demandas serán atendidas o son atendidas de tal o cual forma, eso es una violencia realmente que la población rechaza. Las movilizaciones del año pasado, enero, febrero, marzo y las de diciembre del año 22, eran contra esta discriminación, contra este hecho de ignorar la existencia de importantes sectores del país que necesitan ser escuchados. Creo yo, digamos, que lo que está ocurriendo en este momento con el discurso y la represión paralela en el centro de Lima a quienes han venido a protestar y pedir justicia es expresión de una vez más de ese desprecio e ignorar a los sectores que quieren ser escuchados. Así es, Alberto. Muchísimas gracias por tu participación esta tarde aquí en la Liga 28, donde además muchos periodistas de medios digitales nos unimos para poder hacer un aporte dentro de la poca o mucha capacidad que podamos tener para analizar, no necesariamente con frialdad, sino con la objetividad que se requiere un mensaje tan nulo, un mensaje tan vacío, un mensaje tan indolente, ausente de todo tipo de empatía, de sensibilidad, de lo que realmente necesita escuchar la población. Agradecemos a Alberto Quintanilla, al ex congresista, y yo simplemente quiero despedirme antes de darle el pase a Javier Torres de La Mula y a Daniel Llovera de Epicentro, manifestando que sí, no ha sido una sorpresa lo que escuchamos y lo que venimos oyendo por parte de la Presidenta de la República. Se sabía que esto de la rendición de cuentas era simplemente un anuncio, ¿no?, de aquellos a los que ya estamos acostumbrados, donde la Presidenta ofrece cosas que luego no cumple. Esa es la razón por la cual de 79 páginas que contienen este monólogo, este mensaje, solamente una es una especie de resumen rápido como para salir del paso de lo que ha sido este último año de gobierno. El resto, promesas, números, estadísticas y todo lo que ella necesita poner sobre la mesa para dar algo de confianza o generar un poco de expectativa en una población que no cree en ella, que no cree tampoco en este Congreso de la República, que allí lo vemos en su gran mayoría aplaudiendo a la aliada, a la socia, porque hay una simbiosis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Se necesitan para sobrevivir hasta el 2026 y ahí están sin mirarse, sin tocarse, sin poder generar esta necesidad de posturas que se contraponen en una democracia sana, que es casualmente lo que no tenemos hoy día en nuestro país, porque así funcionan los estados de derecho, algo que se nos ha ido escapando de las manos. Y ojalá que podamos recuperar, no con mentiras, no con promesas, no con cifras infladas o con anuncios que claramente no van a poder aterrizarse, no solamente porque estamos frente a un gobierno incompetente, sino porque tampoco tenemos la capacidad económica, la capacidad logística, y mucho menos la confianza en inversionistas extranjeros para que pongan su capital en un país que ni siquiera reconoce, ¿no?, los contratos firmados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es tremendo lo que estamos viendo, es triste. No siento que haya una decepción, porque ya Dina Boluarte no nos puede decepcionar más.
es una opinión evidentemente muy personal, de pronto la comparten o no, pero ahí está la señora que sigue hablando y que cuando termine va a salir en medio de muchos aplausos con un presidente del Congreso que es el representante o el protector de mineros ilegales a los que ha defendido siempre y que ahora mismo deben estar muy contentos de tenerlo como máximo representante del Ejecutivo. Y la presidenta hablando de la importancia de combatir la minería ilegal, entre otras cosas. Yo aquí quiero saludar ya a Javier Torres de la Mula, a Daniel Llovera, quienes ya están listos. Estoy viendo ya a Javier y ya está Daniel también. Un placer, chicos, darles la bienvenida, interactuar algunos minutos para luego ya cederles la posta. Y no sé, brevemente, a ver, chicos, ¿cómo están? Felices fiestas, si se puede, ¿no? Celebrar algo. Juliana, y a todos Gracias. los amigos. Daniel también. Igualmente, Juliana, ¿cómo estás? A ver. Hola. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Javier? Sigue hablando, Dina Boluarte, son 79 páginas. Habla, ¿no? Apenas levanta la mirada, debe sentir hasta vergüenza de dirigirse a las cámaras que la ponchan, porque sabe perfectamente que lo que está diciendo es imposible, es utópico. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Daniel. Bueno, hay varios Perú, ¿no? Varios países hoy día, uno que está en el Congreso, el que está escuchando a Dina Boluarte, y este mensaje de anuncios, bueno, fueron utópicos, pero en realidad son anuncios aparentemente sin mayor contenido. Hay otro país fuera del Congreso que está protestando, ¿verdad? Y que está haciendo, según imágenes que hemos estado recibiendo a lo largo del día en la Liga, reprimido. Y hay otro país que se muestra indiferente. Se muestra indiferente al mensaje incrédulo. Y eso está expresado, bueno, en varias encuestas, en distintas encuestas. Entonces, ¿qué credibilidad? Bueno, básicamente, antes de darle pase a Javier, este discurso ha empezado y ha tenido como ángulo el empresariado y el inversionista. Luego, ¿cómo ha querido conectar con la ciudadanía? Bueno, con datos, con cifras sobre obras pequeñas, medianas y algunas grandes, pero nada más. O sea, no hay, como tú bien decías, Juliana, más temprano, o sea, sin un mea culpa, ¿cómo asume la ciudadanía este mensaje, ¿no? A ver. Bueno, yo creo que el mensaje expresa lo que es Dina Boluarte, ¿no? Es una persona que totalmente indiferente a lo que pueda sentir, pensar, querer o imaginar el conjunto de la ciudadanía, el pueblo peruano, que hoy día, bueno, es un día de fiesta siempre, pero es un discurso, como lo ha dicho ya Daniel, lleno de cifras, lleno de obras que se van a hacer o que no se van a hacer, o de cosas que son proyectos que venían de antes de que ella estuviera y que seguirán después de que ella estuviera, ¿no? O sea, o nos va a decir la señora pues que ella es la que construyó el puerto de Chancay, por decir algo, ¿no? Me parece además que hay temas pues que no existen en la cabeza de Boluarte, nunca van a existir, porque si lo menciono, inmediatamente evocamos los muertos, los heridos que dejaron la represión a las protestas al inicio de su gobierno. Entonces me parece que Boluarte, coincido con Daniel, ha hablado pensando sí en un sector empresarial, le ha dedicado 3, 4 párrafos al proyecto Tía María como la gran solución a los problemas, y hoy mismo también han habido problemas en Las Bambas, ¿no? O sea, este es un gobierno que habla por un lado, ¿no? Y por otro lado, igual sigue reprimiendo. También acá en el centro de Lima han habido problemas con los familiares, con la gente que se ha movilizado. Y no hay pues voluntad de enmienda. Eso pues hace tiempo, que sabemos que la señora Boluarte no lo tiene. Y es penoso porque además es un discurso que al ser tan largo finalmente ha hecho que no solo nosotros, sino que supongo que la mayoría de quienes empezaron a escucharlo ya están haciendo otras actividades, seguramente en sus almuerzos de fiestas patrias o viendo las Olimpiadas, ¿no? Sí. Pero en fin, en eso así estamos, Juliana, ¿no? Y realmente ha sido un gusto dialogar contigo. No, el gusto ha sido mío, chicos. Yo los dejo.
Los dejo a Sí, ustedes, no, pero yo estaba en modo, y llegó un momento, claro, como ustedes, recibimos con anticipación el mensaje completo, las 79 hojas, y las estaba revisando, apuntando algunos datos, porque dije, a ver, esto no me lo trago durante 3 horas, escuchándola desde la indolencia absoluta, sabiendo que hay gente que está llorando a sus muertos en la calle, nos va a repletar de mentiras, y claro, pensaba, ¿no? Esta señora, Dios mío, ¿en qué mundo vive? Un poco lo que mencionaba Daniel, ¿no? Porque, claro, qué capacidad de gestión, ¿no? Impresionante la habilidad que tiene para gobernar. ¿Qué país dirige esta señora? Me quiero ir a vivir ahí. Pero es el Perú, un país polarizado, dividido. Y sí, tienes razón, Daniel, tienes razón, Javier, cuando dicen, claro, este es un discurso que lo lee, que lo traduce, que lo percibe, por un lado el Congreso de una manera, por un lado la gente, que todavía tiene ese dolor en el alma del que Dina, que es además tan poco empática, tan insensible, no logra leer, no logra decodificar, o de pronto porque no le conviene, y la población que ahora está como que quiero mi pollo a la brasa, a mí tráiganme mis picarones, ¿qué va a decir esta señora? Y esto también es triste porque ya no me meto más, el país se va a mantener tal cual y yo no puedo hacer nada. Yo creo que sí se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo, pero tenemos que salir de esto que no es un estado de inconsciencia. Creo que eso hasta incluso sería mejor. Estamos en una especie de estado vegetativo, en coma, sostenidos a un respirador artificial y obviamente no nos pueden decir actúa cuando no tenemos ese nivel de conciencia, pero somos conscientes y pese a ello no hacemos algo al respecto. Chicos, muchísimas gracias a la gente de la Mula, a la Liga 28. Parece deliberado sí. no querer conectar con la ciudadanía a través del discurso más importante. Parece deliberado. Así es. Juliana, qué gusto y muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias a la Liga 28 y sigan en vivo en esta transmisión extraordinaria. Primera vez que me sumo y la verdad es que ha sido un placer y agradezco mucho la invitación. Los dejo con Javier, con Daniel y no se muevan. De la Mula estamos con Epicentro, hay muchos medios que están en Encerrona, muchos medios independientes de periodistas que estamos aquí luchando contra la corriente y enfrentando tiempos incluso más duros y jodidos que los de los 90, ¿no? Porque antes era un poco más caleta, ahora simplemente nos expectoran, nos maltratan y piden nuestras cabezas con absoluta indecencia. Un abrazo fuerte a ustedes y a toda la gente que nos está viendo. Un beso grande. Chao, cuídense.